Amigos de Diario Expreso y Extra, bienvenidos a una nueva entrevista. Esta ocasión nos encontramos con Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador. Vicepresidente Ulloa, bienvenido a Ecuador. Muchas gracias, un gusto estar ahí con ustedes. Estimado, quisiera empezar por un tema que ha sido característico de esta cumbre en la edición de Cuenca. ¿Qué opina de ser uno de los pocos presidentes, vicepresidentes que han asistido a esta cita a Cuenca? Se habla de que ha sido una ausencia histórica en las ediciones de la cumbre iberoamericana. Bueno, hasta ahora no tengo yo la lista de las personas que han asistido. Últimamente nos hemos enterado de un jefe de Estado que últimamente este día se excusó. Pero bueno, yo creo que cada país le da la importancia que le concede a cada cumbre, en cada momento, en cada coyuntura. Yo he estado en varias cumbres de esta naturaleza y siempre hemos tenido una participación bastante representativa de todos los jefes de Estado y jefes de gobierno. De tal suerte pues que veremos cómo se desarrolla. Cada Estado está representado, puede ser que los jefes de Estado por cualquier razón, el caso nuestro por ejemplo, el presidente me delega, yo vengo como jefe de Estado también por tener la calidad de vicepresidente, pero nos turnamos, él acaba de estar fuera del país también atendiendo esta responsabilidad en Costa Rica. Yo creo que en este caso pues también los estados deciden el nivel que le dan a la representación en esta cumbre. Pero bajo ninguna circunstancia esto le quita la fuerza a lo que representa la unión de estos países iberoamericanos. Al contrario, yo creo que cada vez que nos reunimos reafirmamos más los lazos de fraternidad, de confraternidad que unen a esta comunidad. Tener presentes aquí al jefe de Estado de España, a su majestad Felipe VI, al presidente de Portugal, al primer ministro de Andorra, ya indica pues que desde el otro lado del Atlántico también están interesados por lo que sucede en esta región, en esta comunidad. Y eso es lo que cuenta. Vicepresidente, entrando en materia, esta cumbre iberoamericana se ha caracterizado por innovación, sostenibilidad y también inclusión. ¿Qué aportes tiene El Salvador para dar en estos tres temas? Bueno, mira, nosotros hemos hecho una apuesta a la innovación. De hecho, desde que estábamos en la campaña hace más de 5 años, el presidente Bukele dijo que apostábamos a insertarnos de lleno en la cuarta revolución industrial y de hecho, pues estamos ya en la era digital. El Salvador se prepara para ser un país líder en esta nueva etapa. Hemos ido modificando nuestros marcos jurídicos de tal manera que los procesos de digitalización se vuelvan parte de la administración pública y de la economía. Hemos adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, fue el primer país en el mundo que lo hizo. El año pasado aprobamos la ley de activos digitales, hemos adoptado el teletrabajo, la firma electrónica, la factura electrónica. Hay leyes que promueven e incentivan la inversión en los temas de innovación y tecnología. Hay una exención fiscal de más de 10 años para empresas que se instalan en El Salvador en temas tecnológicos. Pero además estamos preparando a nuestro recurso humano. Tenemos en la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública. Ya ese hecho de ponerle la innovación a la administración pública indica que estamos preparando nuestro aparato administrativo del Estado para responder a las demandas de una economía digital que ya se acerca. Y por otra parte, en el sistema educativo hemos repartido el dispositivo electrónico en todas las escuelas del sistema público. Todos los estudiantes, desde primaria hasta últimos años, tienen un dispositivo y se están educando con el Google Classroom. Tenemos nuestro socio con Google Cloud y está instalado en el país como un hub tecnológico. Entonces esa es la apuesta que El Salvador tiene para ponerla sobre la mesa en esta cumbre. Es decir, los países de Iberoamérica, y en este caso hablando específicamente de Ecuador, podrían ver en el espejo de El Salvador como una vía en la cual potenciar precisamente el área de innovación y que luego se traslada también en oportunidades, ¿no? Sobre todo en las juventudes. Así es, la idea nuestra es esa, capacitar a nuestras juventudes, alfabetizar a los nuevos estudiantes, tecnificar a los jóvenes profesionales, diversificar la opción de carreras en este nuevo mundo donde la inteligencia artificial está tratando pues, de imponerse y que la estamos también estudiando de cómo regularla para que sea un instrumento en favor del desarrollo y del progreso y no para otros efectos que también se puede usar. Entonces sí, yo creo que vale la pena estudiar estos procesos porque además de entrar en el sistema educativo formal, lo estamos haciendo en el aparato administrativo del Estado.
Ahora, a la par, otro tema por lo cual es conocido El Salvador es la materia de seguridad. ¿Cómo estos temas que se están discutiendo en la cumbre iberoamericana de cierta manera también apuntan a reforzar la seguridad, digamos, desde la experiencia de El Salvador? Bueno, el año pasado en la cumbre yo les decía a los jefes de Estado que El Salvador, después de ser calificado como la capital mundial del homicidio, porque en el mes de agosto de 2015 hubieron más de 900 asesinatos en un mes, o sea que más de 30 asesinatos día, o sea que más de un salvadoreño moría cada hora asesinado. Ahora somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental. La tasa de homicidio es menos de 2 puntos por cada 100.000 habitantes. Antes era Canadá con 2.5 y nosotros estamos en menos de 1.8 asesinatos, homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero además llevamos ya más de 750 días con 0 homicidios. Después de ser la capital mundial del homicidio, 753 días con 0 homicidios. Entonces eso te da resultados que son tangibles, verificables y que cualquier otro país desea pues que en su territorio se den estas mismas condiciones de paz, de tranquilidad en las comunidades. En aplicación, digamos, de también estas estrategias en otras áreas sociales, educativas, etcétera, como las que hablamos al inicio. Reforzando esas áreas también se apuntala a mejorar la seguridad. Por supuesto, es que era una contradicción querer dar el salto hacia el desarrollo, al progreso, cuando tenías a las estructuras criminales controlando buena parte del territorio nacional. Y uno de los objetivos de las estructuras criminales eran las escuelas. Es decir, las pandillas estaban alrededor de las escuelas para reclutar jóvenes, para el narcomenudeo de la droga, los usaban, los amenazaban, los asesinaban. Y entonces era imposible pensar en un salto educativo con la amenaza. Entonces, cuando hemos limpiado las comunidades de estos criminales y están encerrados en el centro de contención del terrorismo, hay más de 80.000 pandilleros en este momento detenidos, entonces las escuelas volvieron a ser otra vez ese núcleo dentro de la comunidad donde el conocimiento, el sano esparcimiento, la vida comunitaria se desarrolla. Y ahora pues estamos ya en ese segundo periodo, en ese segundo gran objetivo de este segundo mandato del presidente, que es el crecimiento y el despegue económico. Bueno, lastimosamente cabe decir que Ecuador es la otra cara de la moneda. Actualmente vive una ola de violencia criminal no antes vista en nuestra historia, sinceramente, y además de otros problemas climáticos y etcétera, energéticos que también vivimos. ¿Qué mano puede dar El Salvador en materia de cooperación, sobre todo en seguridad, para en algo aliviar, ya sea en tecnología, ya sea en inteligencia, ya sea en preparación, o también los programas sociales, también los programas tecnológicos, también los programas de educación? ¿Qué cooperación puede dar El Salvador a Ecuador, por ejemplo, en esta materia? La que sea solicitada y estemos en disponibilidad y capacidad de darla. Para esto hay mecanismos propios de las relaciones bilaterales entre los dos estados. Siempre se hacen consultas políticas, reuniones bilaterales de las cancillerías. Entonces, en ese momento y en esa circunstancia es donde los estados establecen cuáles son las normas, las formas, los instrumentos y las áreas de cooperación recíproca. Ahí es la oportunidad. Nuestro embajador acá en Ecuador, igual que la embajadora de Ecuador en El Salvador, son los que pueden llevar este planteamiento a sus cancillerías para que en el momento en que se desarrollan las consultas políticas de carácter bilateral se pongan los temas sobre la mesa. Y hablando de esas relaciones, ¿cómo califica la salud de la relación bilateral, diplomática entre Ecuador y El Salvador? Pues por ahora goza de muy buena salud, hay muy buena relación diplomática, tenemos mucho respeto por los procesos internos de los países, sabemos que ustedes se aprestan a un próximo evento electoral, deseamos que sea una fiesta cívica y que los ecuatorianos puedan escoger a su gobernante y a sus representantes de forma democrática, pacífica y que le dé al pueblo ecuatoriano los dirigentes que sean los que el pueblo elija. ¿Cuál cree que fue el primer paso o el paso más complicado de El Salvador para generar esta transformación? Como mencionó, de ser un país catalogado como uno de los más violentos, ahora ser uno de los más seguros. Bueno, creo que el desafío más grande fue sustituir el statu quo que existía antes de que nosotros llegáramos. El ancien régime, como lo llamamos nosotros. Cuando recibimos El Salvador, el país estaba sumido en la corrupción y en el crimen. Solo en los 2 últimos gobiernos que nos precedieron se habían sucedido más de 41.000 asesinatos.
Y nunca todas estas voces que hoy son críticas se pronunciaron sobre las víctimas de 41.000 asesinados en 2 gobiernos anteriores al nuestro. Los 2 últimos presidentes de esos 2 gobiernos estaban colugados con las pandillas, negociaban, y ahora son fugitivos de la ley. Uno acusado de haberse sustraído 350 millones del erario nacional, el otro 186 millones, o sea que entre los 2, más de 500 millones, y todo el saqueo que hubo de las arcas del Estado. Entonces era un país prácticamente de un gobierno fallido, un país inviable. Entonces derrotar ese sistema, que era parte de los acuerdos entre los 2 partidos que habían gobernado El Salvador durante los últimos 30 años, el Partido Arena gobernó durante 20 años y el FMLN en los últimos 10 años. Entonces en esos 30 años es que se acumuló todo este nivel de violencia y de corrupción. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, ellos todavía controlaban el Congreso. Entonces, los 2 primeros años fue muy difícil impulsar las medidas porque ellos bloqueaban todo desde el Congreso y desde la Corte Suprema de Justicia. Con las elecciones de 2021, de febrero de 2021, el pueblo, que vio que el presidente Bukele necesitaba una mayoría legislativa para poder impulsar su proyecto, se la dio de manera democrática, libre, espontánea, en las elecciones más transparentes que ha tenido el país en los últimos años, y ganó una mayoría legislativa que nos permitió hacer todos estos cambios. Y estos partidos casi desaparecen. Entonces, el mayor desafío era cómo el pueblo podía democráticamente darle ese mandato al presidente y además las herramientas legales para poder impulsar el proyecto que ahora es un proyecto exitoso. Vicepresidente, para culminar, quisiera hablar sobre, precisamente en la materia de seguridad y ese cambio de status quo, es el concepto de los derechos humanos. Sí. Digamos, El Salvador ha estado enfrentado a esos cuestionamientos por parte de organizaciones y de cierta manera, hablando de la lucha que enfrenta Ecuador en contra de las bandas criminales, también se empieza a establecer ese debate de hasta qué punto los derechos humanos también protegen a aquellos que no respetan los derechos humanos de los inocentes. Eso es lo que decimos nosotros. Cuando el Estado salvadoreño sale en defensa de los derechos humanos de toda la población, estos grupos inmediatamente saltan y empiezan a cuestionar el accionar del Estado. Pero estos mismos grupos, si tú los analizas, porque los hemos visto y hemos visto quiénes los conforman, acaban de estar ahorita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Y si tú ves ahí, las personas que están dando los testimonios y hablando son gente vinculada justamente a esos 2 partidos que estaban coligados con las estructuras criminales, con las pandillas. Entonces, esos son los que se les da la voz. ¿Por qué? Porque hay en la comunidad internacional cierta agenda para seguir manteniendo ese status quo. Cuando viene un líder disruptivo, como el caso del presidente Bukele, y no escucha a estos grupos que son verdaderos mercenarios de los derechos humanos, porque esta gente que está en Washington o que están en Londres empiezan a hacer declaraciones sin conocer la realidad. Nunca se pronunciaron por las víctimas. Cuando te digo que asesinaban 41.000 salvadoreños en los 2 gobiernos del FMLN, ninguno de estos grupos salió a decir nada. Ahora que los que mataron a estos salvadoreños están en la cárcel, hoy salen a defender. Entonces es una verdadera hipocresía de estos grupos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Simplemente ignorarlos. Y como dice el presidente Bukele, nosotros gobernamos para los salvadoreños. Y cuando les preguntas a los salvadoreños, como lo hicimos en las elecciones recién pasadas, si querían que el presidente siguiera, más del 85% le dio su respaldo y salió electo de manera mayoritaria y masiva. Y cuando le preguntas a los salvadoreños si están de acuerdo con que el régimen de excepción que tenemos continúe, el 96% de salvadoreños dice que sí. Entonces, ¿le vamos a hacer caso a esa minoría que tiene como agenda y que recibe dinero por hacer esos informes desde Washington o desde Londres? No, sería un error y una pérdida de tiempo estar tratando de escucharlos cuando escuchamos al pueblo salvadoreño, que es para el que gobernamos. Gracias, vicepresidente, por lo que me expresó. A la orden. Un gusto.